Se abre la sesión. El acta de la sesión número 140 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 141 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buenas tardes, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del Comité Olímpico de Chile, mediante el cual excusa la inasistencia a esta sesión del presidente don Miguel Ángel Mujica por compromisos agendados con anterioridad. Sin embargo, considerando la temática adjunta en el documento Informe de Gestión y Cronología, Recintos Deportivos, Ciudad Parque Bicentenario Cerrillos y un link con fotografías que muestran el estado actual de la construcción del recinto. Correo electrónico del Servio Metropolitano, mediante el cual excusa la inasistencia del director debido a que se encuentra haciendo uso de su feriado legal. Un oficio del IND, mediante el cual remite información relativa a la glosa número 08 contenida en el programa 01, subtítulo 24, ítem 01, asignación 382, Corporación de los 19 Juegos Panamericanos Santiago 2023. Oficio del Ministerio del Deporte, mediante el cual da respuesta a un oficio de esta comisión en relación con la desvinculación de kinesiólogos del Centro de Alto Rendimiento de la región metropolitana, en particular de la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte. Al respecto informa que, habiéndose despachado al IN de un oficio de igual tenor y fecha, dicho servicio responderá directamente a la comisión por encontrarse las materias consultadas dentro del ámbito de sus competencias. Otro oficio del Ministerio del Deporte, mediante el cual da respuesta a un oficio de la comisión en relación con el origen de los recursos con que será pagado el premio por logro del año 2025. Al igual que el caso anterior, informa que, habiéndose despachado al IND un oficio de igual tenor, dicho servicio va a responder directamente a la comisión. Un oficio del IND, mediante el cual da respuesta a un oficio de esta comisión, es el que da respuesta efectivamente sobre el tema de los recursos destinados al pago del premio por logro correspondiente al año 2025, informa que, con cargo al presupuesto de ese año, se efectuó el pago de 518 premios por logro. Respecto de los récords obtenidos durante el año pasado, se precisa que su pago se realizará con cargo al presupuesto del año 2026, debido a que se requiere la conclusión del periodo anual de recuento de logros, comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Finalmente, se informa que los logros alcanzados durante el último trimestre de 2025 serán financiados con recursos del año presupuestario 2026. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿No hay palabra sobre la cuenta? Sí, vamos a hacerle llegar al grupo, sobre todo la respuesta que nos hace llegar el Comité Olímpico de Chile, ya que el primer punto de la cuenta, se lo voy a reiterar para que se excusa el Comité Olímpico de Chile, señala que excusa la inexistencia de esta sesión del presidente don Miguel Ángel Mujica Brain por compromiso agendado con anterioridad. Sin embargo, considerando la temática adjunta al documento Informe de Gestión y Cronología, Recintos Deportivos Ciudad Parque Bicentenario Cerrillos y un link de fotografías que muestran el estado actual de la construcción del recinto. Ese documento, que se los vamos a hacer llegar, en la práctica hace un resumen de cómo fue gestionado el proyecto de Cerrillos y la situación actual del proyecto, como también las modificaciones presupuestarias que ésta habría tenido. Así que se lo vamos a hacer llegar a los integrantes de la comisión. ¿Ya está? Bien, ¿alguien palabra sobre la cuenta? ¿No hay palabra sobre la cuenta? Vamos a dar palabra sobre puntos varios. ¿Puntos varios? Tampoco participativo. Bien. Oye, vamos a dejar abierto el espacio si es que llega algún parlamentario con algún punto vario después, ¿sí? No, se excusó también, que por motivos de feriado legal. Sí. ¿Mm? Y tampoco viene nadie en representación. ¿Diputada Olivera? Sí, gracias, presidente. Bueno, yo después voy a leer el documento que hizo llegar el Comité Olímpico de Chile, porque era importante escuchar la versión de ellos. Según entiendo, el documento que se envía es el orden cronológico me imagino que es lo mismo que planteó la Contralora y lo que hemos podido leer a través del informe que levantó Contraloría. Pero es lo que supongo, porque como no lo he leído. De todas maneras, presidente, habría sido bueno escuchar quizás algún representante del Comité Olímpico de Chile, si el presidente no podía venir,
y también quizás a algún representante del Servio Metropolitano si el director regional no podía asistir tampoco a esta comisión. Entonces, presidente, lo que yo voy a solicitar son algunos oficios en razón al tema que hemos estado planteando, Parque Estadio Cerrillo. Quiero solicitar un oficio al Servio Metropolitano para que nos indique quién, o sea, si hoy día ese terreno está bajo su administración y si existe algún tipo de comodato con el Comité Olímpico de Chile y hasta cuándo. O si se puso término, porque se dice que se puso término, pero ahí tenemos que entender que no estamos hablando solo de una obra, estamos hablando de la cancha de béisbol, de la cancha de softball, estamos hablando de el voleibol, estamos hablando de los estacionamientos y de todo lo que se planteó en principio dentro del proyecto. Por lo tanto, hoy día hay que tener claro cuál es el espacio físico que le corresponde o está bajo comodato de alguna institución. Y por otro lado, presidente, necesito que esta comisión me dé la venia para oficiar a Carabineros de Chile, a la PDI y al Ministerio Público para que nos informen respecto de alguna denuncia que se haya levantado a propósito del desmantelamiento del espacio del recinto y también a propósito del robo que fue en diciembre del año 2023, en donde se robaron pelotas, materiales, evaluadas, presidente, en más de 300 millones de pesos. La verdad es que esa noticia no muchos la leímos en su momento, yo la verdad es que la vine a conocer ahora hace muy poquitito a propósito de la información que estaba buscando respecto a este tema. Y me gustaría saber qué se hizo, si hay alguna denuncia, por eso oficio a estas 3 instituciones, pero también aprovechar de preguntar a los responsables, y ahí voy a saludar al ministro de inmediato y aprovechar de preguntarle qué pasa en ese caso, porque finalmente, presidente, son recursos que también pertenecían al legado de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, y finalmente uno ve estas noticias, las lee, conversa también con las personas y volvemos a lamentar que estas cuestiones ocurran y la verdad es que pasen inadvertidas o se mire para el techo como si nada hubiese ocurrido. Yo tuve la oportunidad, presidente, de conversar con algunas personas que están ligadas al béisbol y al softball y la verdad es que quedé sorprendida también de las cuestiones que van en el fondo contando, comentando y que finalmente se sepa que hoy día están entrenando en espacios que no son los mejores, no son los adecuados. Por lo tanto, también aquí lamento que en algún momento se les haya prometido y comprometido un espacio para sus entrenamientos, para sus competencias y que eso hoy día no exista, presidente, porque tuve también la oportunidad de ver fotografías del espacio, del cómo estaba el día que se realizó la competencia, espacio que, por cierto, tampoco las jugadoras pudieron utilizar para sus entrenamientos previos a los Juegos, pero es lamentable que hoy día ahí no exista nada. O sea, hoy día eso es un peladero. Y cuando a nosotros nos hablan de que existen obras, sí, existen las obras que corresponden al voleibol, no al béisbol ni al softball. Entonces, por eso es importante no solo tener la cronología, sino que también tener los antecedentes de lo que ha pasado, lo que ha resultado post desmantelamiento y post robos de todos estos implementos que están evaluados, como lo dije, en más de 300 millones de pesos. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Olivera. Vamos a acceder y vamos a pedir el acuerdo de la comisión para los oficios solicitados. Primero, para el Serviu, respecto a la situación del terreno, en los términos planteados por la diputada Olivera. ¿Acordado?
Y también considero que es al Ministerio Público, diputada, por cuanto son ellos quienes podrían informarnos de la existencia de alguna investigación o denuncia respecto a la situación de robo y desmantelamiento de la cancha de béisbol y softball en el Parque Cerrillo. ¿Te parece? ¿Sí? Usted como abogado a lo mejor me lo puede responder. Uh-huh. El Ministerio Público, sí, por si hay alguna denuncia, pero aquí cuando se roban los implementos, eso tiene que haber llegado seguramente alguna denuncia o a la PDI o a Carabineros de Chile. Entonces, por eso también, a mí por lo menos me dejaría con harta más tranquilidad saber si se realizó alguna denuncia a través de alguna de estas instituciones. Gracias, presidente. Sí, o sea, igualmente cualquier denuncia tiene que ir al Ministerio Público. Por tanto, es independiente si lo hicieron ya sea PDI, Carabineros o directamente va a llegar igualmente al Ministerio Público porque es quien da las órdenes de investigar posteriormente. Entonces, creo que con el Ministerio Público se satisface la consulta, sin perjuicio que en el oficio, en alguna parte del mismo, leí que ellos habrían hecho una denuncia al Ministerio Público respecto de esta situación. Sé que estaba acá, pero... bueno, dar la respuesta que lo oficiaron, pero oficiemos de todas formas la forma señalada, al Ministerio Público. Acordado. No sé si había otro oficio, eran esos dos, parece. Bien. ¿Alguien más sobre la cuenta o pasamos a puntos varios? ¿Nadie más? Vamos a pasar a puntos varios. ¿Alguien que quiera? Diputado Enrique Lee, usted me había pedido la palabra. Sí, presidente, bueno, primero que todo saludar a la comisión, especialmente al señor ministro, contarles que está con nosotros el alcalde de Putre, que es además la capital provincial de Parinacota, una de las provincias con mayor pobreza multidimensional en Chile. Hay un esfuerzo que ha sido declarado por múltiples gobiernos de repoblarla y darle mayor desarrollo, sin embargo esto hasta el momento no ha podido ser alcanzado. En el contexto que compete a esta comisión hay un proyecto de un complejo deportivo comunal que ingresó el año 2018, 2019, si no me equivoco, vía el Sistema Nacional de Inversiones. A partir de esa fecha hasta ahora no ha podido ejecutarse como corresponde, se han ejecutado 330 millones de un total inicial de 2.095 mil millones de pesos, y eso entonces nos mantiene muy atentos. Y ayer el señor alcalde, que vino desde su comuna a la Comisión de Zonas Extremas, nos pidió que tuviésemos la amabilidad de tomar el acuerdo, de escucharlo en relación a este proyecto deportivo, presidente. Si será posible recibirlo en este punto varios. ¿Está acá? Bien, diputado, necesito el acuerdo de la comisión. Una pregunta, si quiere ser escuchado en forma previa al ministro o podemos escuchar primero al ministro y el orden del día y luego lo incorporamos al finalizar. Sí, presidente, con todo respeto al señor ministro, el señor alcalde tiene vuelo a Arica ahora en unas horas más, entonces tiene que irse al aeropuerto luego. Entiendo que es una presentación muy pequeña. Ok. A la comisión, acordamos autorizar la intervención del alcalde de Putre. Acordado. Señor alcalde, lo invitamos por favor a tomar asiento al lado del distinguido diputado señor Celis y al lado del distinguido ministro Pizarro. Muchas gracias, presidente. Quiero con mucho cariño saludar en esta oportunidad al señor ministro. Nos honra también desde la comuna de Putre, la segunda comuna más grande de la región después de Arica. En la región de Arica somos 4 comunas, 3 de ellas rurales, y dentro de ellas está la jurisdicción a la cual represento. Muchas gracias, presidente. Saludar también por su intermedio a los diputados, a las diputadas, y en especial también al diputado Enrique Lee, quien ha hecho, y senador electo, quien ha hecho los esfuerzos para poder estar en este momento contextualizando un poco un proyecto que tiene una data de por lo menos 40 años. El municipio de Putre a la fecha con quien suscribe solamente ha tenido
4 alcaldes. 4 alcaldes han hecho esfuerzos importantes desde su creación de nuestro municipio en este anhelado complejo. El primer alcalde, don Carlos Solari, es quien ha iniciado con la conformación de los clubes deportivos, posteriormente don Francisco Meri, quien hace la adquisición del terreno. 2 alcaldes, don Ángelo Carrasco, con el diseño del proyecto, doña Maricel Gutiérrez, que lamentablemente deja iniciada esta obra, tiene un deceso dentro de su gestión, y es quien también está en la última parte de la obtención de los RS, la obtención de los recursos del FNDR, para poder cristalizar este proyecto. El proyecto del complejo deportivo tiene una mirada transversal para nosotros como una comuna, como bien lo decía el diputado, una comuna que al día de hoy, de acuerdo al último censo del 2024, es una comuna que cae en su crecimiento de alrededor del 44%. El censo del 2017, nosotros teníamos una población censada de 2.700 y fracción de personas. El último censo tenemos una población que ya bordea las 1.500 personas, por tanto hay un despoblamiento que cada vez se hace mucho más agresivo. Estuvimos en la comisión de zonas extremas, pero no deja de ser importante este proyecto porque la mirada de esta administración busca realizar proyectos que sean proyectos detonantes, que es el nombre que le hemos puesto. Dentro de eso estamos trabajando, por ejemplo, el Juzgado de Policía Local, la Dirección del Tránsito, y este proyecto que busca, de alguna manera, tener toda la caracterización para poder, por ejemplo, que el fútbol profesional o aquellos deportes que se realizan a alturas, y por qué no decirlo que el sueño de toda nuestra comuna es, por ejemplo, que al menos pueda visitar la selección chilena en la comuna de Putre. Hoy día hay hoteles de 5 estrellas, hoy día hay una cadena de hoteles que podemos, y la capacidad de carga que tiene nuestro pueblo puede también recibir quizás no a la selección chilena, pero sí al fútbol profesional, o poder salir un poco de lo que es el juego amateur o tradicional que tenemos. Estamos ubicados geográficamente a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Y este complejo busca de alguna manera fortalecer la línea deportiva y de esta manera incentivar a que los jóvenes no solamente busquen migrar de su territorio, sino que busquen también una oportunidad, y por qué no decir que este proyecto incluso puede ser la búsqueda de talentos para que jóvenes de nuestro territorio puedan también tener la posibilidad de salir de la comuna al resto del país. Tenemos 6 colegios unidocentes, tenemos un solo liceo Granaderos. En años anteriores han cerrado ya 3 de los colegios unidocentes, por tanto la señal que estamos teniendo es que no hay un recambio generacional en nuestra comuna, una población de adulto mayor trabajado en 3 ejes económicos, la agricultura, la ganadería y el turismo, pero esta es una vía alternativa de poder posicionar a nuestra comuna como una comuna turística deportiva, que es un poco los sueños que hoy día nos llama esta presentación. Como lo decía el diputado, este es un proyecto que inicia con 1.800 millones. En la primera etapa no alcanza a superar el 5% de su ejecución. La empresa que estaba desarrollando la obra se declara desierta. Desestima continuar con el contrato, y no hay intención en poder prosperar con este proyecto. Situación que administrativamente nos tiene desde el año 2021 a la fecha sin poder cristalizar esta obra y este anhelado sueño que tiene la comuna de Putre, siendo también capital provincial de la provincia de Parinacota. Hoy día se han redoblado los esfuerzos, se han hecho las respectivas reevaluaciones tanto técnicas como económicas. Hoy día se pasa por una primera reevaluación al gobierno regional. El proyecto actualmente cuenta con un monto de 3.800 millones de pesos, y la última actualización de precios nos indica, y también todo lo que nos llevan las obras civiles y el costo unitario que tiene este proyecto dentro de nuestra comuna, hoy día debería este proyecto bordear los 5.000 y 6.000 millones de pesos para poder ser ejecutados. Es un proyecto que
está priorizado dentro de la cartera del Plan de Zona Rezagos. En este mes calendario del año 2026 vamos a hacer el ingreso a la Mideso como también a la IND, en donde también queremos, por intermedio de usted, presidente, y es también el objetivo de estos minutos en esta comisión, de poder oficiar tanto a Mideso y a IND para poder tener el apoyo y la visión técnica en los menores tiempos posibles para que este proyecto pueda seguir avanzando y se pueda cristalizar en el corto plazo, toda vez que los recursos los vamos a ir a buscar al gobierno regional y está en un plan especial de zonas extremas, por tanto no debería haber inconvenientes en poder continuar con este proyecto. Sería la única infraestructura de esta envergadura en la provincia de Parinacota, estando en la puerta norte de nuestro país y también estando jurisdiccionalmente en la frontera con Perú y con Bolivia. Por tanto, la señal de esta oportunidad no solamente va en beneficio de nuestros comuneros, sino que de una provincia que contempla 2 comunas. Eso, presidente, diputado. Muchas gracias, alcalde, don Javier Tito, ¿cierto?, de la comuna de Putre. Y nosotros vamos a oficiar en los términos planteados. Ustedes el proyecto lo ingresarían a evaluación de Mideso y IND, ¿nos señala? Correcto. ¿Cuándo ocurriría eso, alcalde? El 22 de enero, esta semana, debería ingresar nuevamente su revaluación a Mideso. Posteriormente de esa revisión pasa por la visión técnica del IND y teniendo estas 2 actualizaciones, principalmente en el costo, no cambia mucho su diseño, deberíamos pasar al Consejo Regional junto también y buscar el suplemento de financiamiento que nos faltaría para contemplar. Y hay un dato reciente que el complejo deportivo en la ciudad de Arica, que está ubicado en el sector de la 11 de septiembre, tiene un costo de entre los 6.000 y 7.000 millones de pesos, que tiene casi las mismas características de este proyecto. La diferencia es que el costo unitario a 3.800 metros sobre el nivel del mar en una ruta 11CH, alrededor de 3 horas de traslado desde la ciudad a una comuna rural, son lo que también hacen de que para las constructoras, las contratistas, también los costos claramente son bastante elevados. Bien, entonces vamos a oficiar a Mideso y también al IND, para efecto de que sea evaluado con cierta prioridad el proyecto. Nos entrega los datos, alcalde, del proyecto, el nombre y código VIP, si es que lo tiene a mano, si no, el diputado Lin nos puede hacer llegar después los antecedentes. Y si usted lo tiene bien, también vamos a oficiar al gobierno regional de la región de Arica y Parinacota, para efecto que una vez que el proyecto cuente con su RS nuevamente, pueda ser priorizado y financiado por dicho gobierno regional, conforme es la voluntad de esta Comisión de Deporte. Muchas gracias. Y hacer un paréntesis, el proyecto actualmente cuenta con un RS. Hoy día está la actualización de los precios, que por eso ingresa a esta reevaluación, y hay una metodología especial. Bien, antes de tomar el acuerdo me ha pedido la palabra. ¿Tomamos el acuerdo? Ya, tomamos el acuerdo para los oficios y le damos la palabra al diputado Marco Antonio Zulantay. Muchas gracias, presidente. Mire, yo escuché atentamente la presentación del alcalde, muy importante. Estamos todos, por supuesto, dentro de lo que nos corresponde llanos a poder apoyar toda esa iniciativa, pero me gustaría rescatar algo que usted dijo respecto a la posibilidad, el sueño que tiene el pueblo de que algún día llegue a la selección chilena y ese tipo de cosas. Y yo creo que ahí hay un rol muy importante que podemos hacer nosotros, porque sabemos que el fútbol profesional tiene su manejo, digamos, más individual, sabemos las reglas que operan ahí, la NFP, etcétera, pero yo creo que podemos nosotros asumir un rol desde el IND, el Ministerio del Deporte, para poder apoyar en algunos casos algunas gestiones, visitas que se pueden hacer, no solamente a Putre, sino que también a todos los lugares de nuestro país. Yo me recuerdo que, si no, me pueden corregir ahí, pero parece que Colo-Colo estuvo por primera y única vez un día en la Isla Pascua, por ejemplo. Y eso fue un hito hasta el día de hoy. Y más atrás, si nos vamos a la historia del fútbol chileno, Colo-Colo mismo, digamos, fue siempre catalogado como el equipo popular porque en sus albores se dedicaba a recorrer el país. O sea, fue cuando en el fútbol no cambiaban de 3 o 4 canchas en 5 cuadras. Colo-Colo, la década del 20, qué sé yo, 30, a los albores del fútbol, se dedicó a recorrer el país y por eso se hizo popular. Y también me recuerdo
y esto es una cosa muy personal, digamos, que mi padre en paz descanse me contaba que en la Copa Chile, en la década del 50, el Club Deportes La Serena, que era el único equipo profesional entre Santiago y Arica, recorría todas las canchas. Potrerillo, le contaba al diputado Tapia la otra vez la anécdota, Potrerillo, María Elena, y eran revoluciones en esos sectores, en esos pueblos que de la época se transformaron en ciudades el día de hoy, la mayoría, pero eran verdaderas revoluciones. Entonces hay un arraigo muy antiguo, muy fuerte, muy importante, y creo yo un rol que se pudiese cumplir respecto del fútbol con todos los territorios, para poder unificar nuestro país a través del deporte. Yo creo que ahí hay algo que nosotros podemos tomar en cuenta, no perder de vista y poder apoyar independiente de las obras que son muy importantes. La infraestructura es muy importante en eso, poder tener la posibilidad de apoyar esta verdadera digamos, colonización que se puede hacer a través del fútbol en todos los rincones de nuestro país, sin olvidar que, por ejemplo, lo hablamos con el diputado Tapia, el diputado Bianchi también en un momento determinado, tienen un sueño en el sur de Chile, la región de Aysén, Magallanes, de tener algún día un equipo profesional y poder unificar al país de Arica, Punta Arenas, por ejemplo, en el campeonato profesional de fútbol. Esas cosas yo creo que son importantes porque aunan al país, llevan alegría a la gente y sobre todo a los territorios más apartados de nuestro país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Solo para complementar, es muy cierto lo que dice, en el fútbol amateur se hace, de hecho los nacionales zona sur ANFA son en Magallanes, en Punta Arenas y en Natales, en Serie 35 y Serie de Honor, así que qué bueno sería poder tener el fútbol profesional también, la posibilidad de estar en todos los recintos. Alcalde, le agradecemos mucho su participación en esta comisión, le vamos a hacer llegar por intermedio del diputado y senador electo Enrique Lee los oficios que vamos a enviar y esperamos prontamente usted nos venga a contar los avances y cómo ha ido prosperando este complejo deportivo para la ciudad de Putre. Muchas gracias. Hacer una última caracterización. Este proyecto pasa por eso que administrativamente, o a veces cuando la empresa coloquialmente, como dices, quiebran las obras, se retiran, ahí hay una ilusión que queda y una pena que queda en el alma de todos los putreños, de toda la comuna, de toda la provincia, porque muchos jóvenes del liceo esperaban de que esto se concrete. Muchas de las generaciones de adultos mayores hoy en día buscan tener su último, no sé, partido de fútbol, como le dicen coloquialmente antes de colgar las botas, ¿cierto? Pero cuando pasa este evento que claramente no es bueno, y también donde hay una responsabilidad de las autoridades más allá de la empresa, ese es el mayor anhelo que hoy día queremos hacer realidad, de no seguir con esta pena en los comuneros y hacer este sueño cristalizado y que lo puedan utilizar. Es un poco la caracterización que tiene este proyecto, que pasa por un inicio de obra, termina anticipadamente y que hoy día están los restos de esta obra. Muchas gracias, presidente, ministro. Muchas gracias a usted, alcalde. Don diputado Martínez, de la región de Ñuble. Oiga, no, es que, bueno, yo en la región de Ñuble, en la comuna de Quirihue, tengo una piscina olímpica que nunca se terminó. Hay un polideportivo en la comuna de Coihue que está listo, que lleva 4 años y todavía no se ha entregado. Entonces, no es menor lo que estamos hablando hoy día. Hay mucha infraestructura deportiva que por distintos motivos y circunstancias no ha terminado su ejecución y han quedado a medio hacer. Lo del polideportivo es impresionante, un polideportivo de primer nivel que lleva 4 años y que no se ha entregado por una firma del jefe de obra de dar el visto bueno a la obra. Desconozco ahí el detalle de eso, pero a veces le damos mucha vuelta en levantar proyectos de infraestructura y no hemos sido capaces ni siquiera de terminar lo que ha quedado a medio hacer, presidente. Yo creo que sería interesante poder levantar, por lo menos oficiar, para poder levantar toda esa infraestructura deportiva que está a medio terminar. Sí. Bien, diputado Martínez, bueno, tenemos el caso que tuvimos también en esta comisión, el estadio de San Antonio, que justamente otra inversión que quedó abandonada, que su reposición es carísima y se incrementan de forma significativa los costos finalmente. Me había pedido el diputado Tapia la palabra, diputado Enrique Lee después. Sí, algo puntual, bueno, saludar al alcalde, agradecer su presencia acá y felicitarle también por este entusiasmo de que su comuna tenga las condiciones deportivas.
de lo que necesita su habitante. Solamente algo puntual, porque yo a lo mejor no entendí la primera parte, que este es un proyecto que de alguna forma se había iniciado y porque una empresa quebró, dejó abandonado, después tuvieron que rehacernos y está en el proceso. Yo solamente con un consejo que tal vez en las bases de licitación, que las bases de licitación son re importantes para asegurar una empresa responsable, porque aquí la empresa muchas veces se bajan el monto por la adjudicación, si vale 5.000, hay empresas que postulan por 4.500 y hay municipios que se la entregan por un costo más barato, y las consecuencias son que la empresa se van y dejan la pega botada. Entonces yo sé que Putre no es una tremenda comuna, no un tremendo municipio, seguramente no deben tener todos los profesionales, y yo lo que le pediría, aprovechando que está el ministro acá, es que se pueda hacer asesorar también cuando haga la base de licitación por el Ministerio de Deporte y por el IND, que tiene todos los profesionales para hacer una buena base de licitación. Solamente una pequeña recomendación nomás de este humilde servidor, estimado alcalde. Muchas gracias, diputado Tapia. Diputado Enrique Lee. Gracias, presidente. En relación a lo que dice nuestro colega Tapia. Presidente, nosotros sesionamos en la ciudad de Arica justamente por el tema de la infraestructura deportiva, que yo creo que no solamente pasa en nuestra región, sino a todo Chile. Y aquí esto es imposible no relacionarlo con la eficacia y eficiencia de los gobiernos regionales. Estos proyectos, la mayoría, este también, está con fondos regionales. Sí, el problema no es que no haya voluntad política, porque efectivamente hay un proyecto. No es que no haya recursos, porque se decidió la inversión de 2.000 millones de pesos hace algunos años. El problema es que ahora está costando ese mismo proyecto, el mismo, 6.000 millones. Y eso tiene que ver, claro, con que a veces se otorga y solicitan a empresas sin espalda económica, que después se van a la quiebra, o a veces que tiran presupuesto por debajo de lo que va a costar, porque después tienen tienen la posibilidad de pedir suplementos financieros, y se los dan lamentablemente sin mayor estudio. Y también hay que considerar que quien actúa como financiador, en este caso el gobierno regional, tampoco cuenta con las herramientas de fiscalización. Los consejeros regionales no cuentan con herramientas de fiscalización, con hitos, etcétera. Y pasa lo que ocurrió, yo estuve en ese lugar, antes de la última visita, volví a recorrerlo, da pena ver un terreno abandonado con obras gruesas abandonadas, es decir, ahí se alcanzó a gastar dinero. De hecho, como les dije, se gastaron 300 millones de pesos, que a esta altura no sirven de nada, ni siquiera para continuarla, porque están todos los fierros oxidados, como el señor alcalde también debe saberlo. Entonces, aquí también hay una responsabilidad de las instituciones que actúan como financiamiento, y en este caso me parece muy bien, presidente, que usted haya extendido los oficios al gobierno regional, porque luego que el IND haga su trabajo, también los gobiernos regionales tienen que hacer el propio. Si no, vamos a seguir despilfarrando dinero. Y ese era uno de los objetivos que la Comisión del Deporte sesionara en Arica el año pasado. Muchas gracias, presidente. Bien, muchas gracias. No sé si quiere algo más, alcalde, o... No solamente agradecer, ¿cierto? Ayer estuvimos en la comisión de zonas extremas, hoy día en esta comisión, pero creo que es importante poder mencionar de que hoy día el despoblamiento en nuestra región, en las comunas rurales, cada vez es mucho más agresivo. Eso lo dice el censo. Hoy día nosotros estamos buscando los lineamientos estratégicos para poder llegar con infraestructura habilitante hacia nuestro territorio, y el sueño de la comuna y de los jóvenes es poder también tener un auge en base al deporte. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, diputado Lee. No sé, ¿alguien más puntos varios, sino para partir de la orden del día? Por favor, mantengamos el orden de la comisión. Bien, vamos a pasar al orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Primero, analizar el estado de avance de los compromisos del Ministerio del Deporte y aquellos que quedarán pendientes para la próxima administración, entre otros la postulación de Chile a los Juegos Olímpicos. Para tales efectos se encuentra invitado el ministro del Deporte, don Jaime Pizarro Herrera, lo acompaña don Álvaro Ipinza, subsecretario, ¿cierto? Y don Hugo, subrogante, y don Hugo Castelli, asesor jurídico, y además doña Loreto Fuensalida, asesora de gabinete. Antes de darle la palabra al ministro, quisiera, a nombre de la comisión, ministro, agradecer la deferencia que usted ha tenido con esta comisión de participar cada vez que ha sido citado, acompañarnos
y ser parte de las discusiones legislativas, como también en nuestro rol fiscalizador en este tiempo que le ha tocado liderar el Ministerio del Deporte. En lo particular, con un proyecto bien importante, el proyecto Juega Seguro, que incluso fue al Maule al lanzamiento del proyecto, y eso sin duda que se agradece. Así que aprovecho el espacio, el tiempo, quizás es la última comisión que vamos a estar todos juntos, así que le agradezco su deferencia con la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados. Le damos la palabra entonces, ministro, para que iniciemos la orden del día. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los diputados, diputadas. Quisiera partir por lo que usted señalaba. Yo también quisiera en este espacio agradecer siempre la disposición y deferencia que ha existido para tratar los diversos puntos que nos ha correspondido en un periodo que ha sido particularmente activo. Aquí vamos a hacer, a propósito de esta proyección de futuros juegos, también un rápido recorrido y creo que esa etapa de verdad ha sido muy significativa y por supuesto el aporte legislativo y el aporte de esta comisión ha sido también muy valioso, así que muchísimas gracias también por eso. Tenemos una presentación, presidente, que vamos a ir interactuando en diversos temas para tratar de llegar a despejar la consulta final de este proceso. Es imposible no sustraernos a lo que fue la experiencia de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023, porque son un punto de partida a el desarrollo de grandes eventos deportivos. Hay que recordar que los Juegos tuvieron 42 sedes en nuestro país, las cuales se encontraban representadas en 4 regiones del país y que hay que recordar que en cada una de ellas tuvimos no solamente una muy buena asistencia, sino un comportamiento ejemplar, y eso lo miramos no solamente desde el ámbito de asistencia de público, que por cierto era significativo y relevante, sino además del comportamiento deportivo, con una gran presencia de entradas y de participación de asistentes. En la siguiente podemos ver ya los eventos que hemos tenido durante el año 2025. Estamos hablando de los grandes eventos deportivos que tienen carácter mundial. El torneo del AmeriCup femenino, desarrollado en el Parque Estadio Nacional, que fue un muy buen evento con una muy buena asistencia. Muchos años que nuestro país no organizaba un evento internacional de básquetbol femenino y creo que fue una muy buena oportunidad también para poner tanto a la disciplina como particularmente a las damas como prioridad en esta disciplina colectiva. A continuación tuvimos el Mundial Sub-20, que dentro de las particularidades nos permitió también estar en la región de Valparaíso, en la región de O'Higgins y en la región del Maule. Con ello, adicionalmente a la mejora de estos recintos, donde quisiera una vez más extender un agradecimiento muy especial a Codelco por su enorme contribución en las mejoras, desarrollo y mantención del Estadio Codelco El Teniente, que quedó habilitado también de muy buena forma. Y todos los otros estadios tuvieron mejoras en iluminación, mejoras en sectores de camarines, de cancha, así que creo que fue muy relevante. Y adicionalmente a los estadios también tuvimos mejoras en canchas para entrenamiento, donde diferentes organizaciones aportaron y contribuyeron para permitir que esos lugares de entrenamiento estuvieran disponibles para las delegaciones que nos visitaron. Y por último, quisiera señalar otros 2 eventos que vinieron a continuación. El Mundial de Ciclismo Pista, que nos permitió recibir en nuestro país no solamente una gran cantidad de participantes, 341, 38 países, y además tener presentes compitiendo en nuestro país a campeones olímpicos. Yo creo que eso es un hecho distintivo, relevante y que, por cierto, nos genera una posibilidad de que nuestros deportistas también tengan al frente un gran nivel de competencia. Y por último, los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile 2025, que yo diría que uno de los aspectos centrales es la participación de las comunas, Machalí, Santa Cruz, Rengo, Providencia, Peñalolén y Ñuñoa, a través del Parque del Estadio Nacional, para 27 países de América.
Creo que en ese contexto la participación, la diversidad de disciplinas, pasar del ciclismo al básquetbol, al fútbol, al parapanamericano, creo que es también un aspecto valioso. En el mismo año 25 hubo otros eventos que también son muy significativos, la fecha de Rally Mundial en Biobío, por ejemplo, que tuvo una convocatoria superior a las 500.000 personas, y que creo que como disciplina ha mostrado también un desarrollo bien significativo. Estuvimos en la fecha mundial del Para-Powerlifting, que ha tenido ya varios eventos en nuestro país y que por supuesto hacer este desarrollo a nivel mundial es muy valioso. Tuvimos una competencia de tenis, mundial de tenis sub-16, que tiene la característica que son quienes próximamente vamos a estar viendo dentro de los mejores tenistas rankeados en el mundo, tanto damas como varones. Este evento se desarrolló también en el Parque del Estadio Nacional y cerramos este año con el hockey césped femenino, que resultó también un muy buen evento. Este proceso, y lo recordamos porque de alguna manera da origen a todo lo que ha venido sucediendo con posterioridad y que nos lleva a pensar en los Juegos futuros, ¿no? Hoy el Comité Olímpico Internacional nos ha dicho la postulación ya no se realiza a un evento con un año fijo, sino se hace una postulación a futuros Juegos. Y es por eso que, y vamos a verlo en este avance, lo que partió como una, comillas, postulación a 2036, nos dijo no le ponga fecha, esto es postulación a futuros Juegos. Y es ahí donde esta definición, que ya está tomada de lo que son 2028 y 2032 con Los Ángeles y Brisbane, lo que viene para el Comité Olímpico es la definición de las sedes para el 2036 y el 2040. Y aparece en este recorrido la oportunidad del desarrollo de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se van a desarrollar en Senegal y que volverían a tener una sede para el 2030, y es ahí donde Chile también ha mostrado su disposición a poder ser uno de los países anfitriones. Si me permite, presidente, hay un grupo de presentaciones que tienen que ver con los grandes eventos deportivos que vienen en nuestro país y que el subsecretario aquí también puede aportarnos en este tramo. Sí, subsecretario subrogante, don Álvaro Ipinza, usted tiene la palabra. Por su intermedio, presidente, saludar a las diputadas y diputados de la comisión. Bueno, me toca una parte que yo creo que es una muy buena noticia para Chile, porque Chile desde Santiago 23 se consolida como un organizador de grandes eventos, y es así como ha respondido el mundo deportivo al solicitar a Chile la distinta organización de eventos de distintas disciplinas. El primero que vamos a tener el próximo año 2026 es el Mundial Sub-17 de voleibol femenino, que tendrá 3 sedes, será en la ciudad de Los Andes, San Felipe y el Parque Estadio Nacional en la comuna de Ñuñoa. También tenemos el World Rugby Challenger Sub-20, que se realizará en el Parque Mahuida, que en estos momentos se están haciendo las obras de infraestructura necesarias para poder albergar el evento. Tendremos una parte muy importante de los que son los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, que se desarrollan en el 2027, pero este año 2026 tenemos que organizar el test event de los Juegos, donde se hacen todas las pruebas de las distintas disciplinas, distintos públicos para el evento. Y también hay otro tipo de eventos como el Mundial de Escalada o los Juegos Nacionales y Paranacionales, que también tienen una relevancia importante para el deporte en Chile. El 2027 ya tenemos proyectado y adjudicado eventos de mayor magnitud. Tenemos el primer sudamericano de playa a realizarse en Chile, en la ciudad de Iquique, lo cual hace y posiciona a Chile como una oportunidad notable para poder desarrollar todo el deporte de playa. Chile cuenta con distintas playas, costas alrededor de todo Chile, y vamos a tener lo mejor de Sudamérica compitiendo en la ciudad de Iquique. También ya es conocido por esta comisión que Chile se adjudicó para el año 2027 los Juegos Mundiales y Olimpiadas Especiales, que es un evento en magnitud de los más grandes que va a tener la oportunidad de organizar el país. Entonces de eso también orgulloso, y tenemos mucho trabajo como chilenos para que ese evento se desarrolle de la mejor manera.
Respecto a los Juegos Sudamericanos de Playa, fue aprobado en Asamblea UDESUR el 10 de octubre del año 2025. Son aproximadamente 1000 deportistas de 15 países. Participarán 400 oficiales y 200 jueces. Son 14 disciplinas, tales como la actividad subacuática, natación con aletas, fotografía y caza, balonmano playa, esquí náutico, fútbol playa, lucha libre, natación de agua abierta, remo sprint, rugby playa, skateboarding street, surf, tenis playa, triatlón, vela, aún pendiente de evaluar las modalidades, y voleibol playa. Este evento se financia con 2.000 millones con aporte del Estado, 1.000 millones del gobierno regional, 500 millones del municipio de Iquique y 500 millones de aporte de privados, empresas de la zona. Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027. Es un proyecto que fue adjudicado el año 23, y el año 2024-2025 se ha trabajado en la instalación de la gobernanza, la constitución del Comité Olímpico Organizador y las mesas interministeriales. Es un proyecto que requiere gran trabajo de coordinación interministerial, donde hemos contado con el apoyo del Ministerio del Interior a través de su Subsecretaría de Interior en las coordinaciones de estos trabajos. Lo que viene para este año es la implementación de los programas del legado y la expansión nacional, con el objetivo principal de generar mayor cantidad de deportistas chilenos que representen a nuestra selección en estos mundiales. Bueno, y el año 2027 la ejecución de la logística, los eventos de prueba y las campañas comunicacionales, y por supuesto el gran evento a desarrollarse en el Parque Estadio Nacional. Eso les puedo contar a la comisión por intermedio de usted, presidente, de los proyectos ya adjudicados que Chile tendrá que organizar. Muchas gracias. Sí, gracias, presidente. Bueno, aquí volvemos de alguna manera a lo que es el proceso de futuros juegos. Nos tocó participar cuando se define la postulación con el Comité Olímpico Chileno en carta enviada al Comité Olímpico Internacional en junio del 2024. Estuvimos en reuniones, algunas telemáticas y unas reuniones presenciales con el Comité Olímpico Internacional y la comisión respectiva. Estas actividades se dieron en el contexto previo a los Juegos Olímpicos de París 2024 y previo a los Juegos Olímpicos Paralímpicos de París 2024, donde había que asistir a una cantidad de sesiones que tenían distintas temáticas, desde recintos, equipamiento, infraestructura, energía, villa, en fin, y que en el fondo a todos los países que estaban interesados en algún tipo de evento lo sumaban a esa participación. Y es así como nosotros, después de llevar adelante este proceso con miras a ser sede de Juegos Olímpicos futuros, el Comité Olímpico Internacional nos sugiere también si teníamos el interés de Juegos Olímpicos de la Juventud. Esto todo a través del Comité Olímpico Nacional. Y por supuesto que resulta muy interesante esto en la gradualidad deportiva que también podría materializarse por varias razones. La primera, porque el Comité Olímpico Internacional señaló Chile hoy dispone, entre otras cosas, de una infraestructura deportiva de base que le permite desarrollar estos juegos de muy buena forma. Segundo, ha tenido una experiencia logística que también ha estado ya probada. Y tercero, su expectativa de visión de los juegos como una contribución social, de inclusión, de desarrollo y de conectividad le pueden servir también para cumplir su propósito. Y es así como la postulación a los Juegos Olímpicos de la Juventud fue avanzando. Fuimos convocados por el Comité Olímpico Internacional junto al presidente del Comité Olímpico Chileno, el señor Mujica, a la sede del Comité Olímpico en Lausanne, Suiza, para tener una reunión presencial respecto de este tema con la Comisión de Futuros Juegos. Ahí se entregó el dossier correspondiente,
dossier que nosotros se los podemos entregar, presidente, que por lo demás está en la página del Comité Olímpico Internacional junto a las otras dos candidaturas, ¿no? Tailandia y Paraguay. Solo menciono, para que estén en conocimiento, que en el caso de Paraguay, el 2030 estaría en este proceso, pero Paraguay ya tiene asignada la sede del 2031 de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Por lo tanto, ahí hay un dato que es relevante de tener presente. Ahora, ¿qué es lo que viene? Aquí están, como se señala aquí en la presentación, las tres sedes: Santiago, Chile; Asunción, Paraguay; y Bangkok, para Tailandia. Son las únicas tres que están disponibles, así lo informó el Comité Olímpico Internacional. Y lo que nos viene ahora en términos de proceso es que al 20 de marzo nosotros debemos entregar todas las garantías. Y en eso de las garantías forma parte todo lo que el Estado que deja comprometido, ¿no? Voy a poner el ejemplo porque lo hemos tratado y estamos en todo este proceso junto al gobierno regional de la región de Valparaíso, donde la disponibilidad para poder dar cumplimiento a las disciplinas que acá se puedan ejecutar también corresponde a esta labor de gobernanza local. Y esas garantías son las que deben quedar todas plasmadas en los documentos que el Comité Olímpico ha entregado y deben ser aportadas como fecha límite el 20 de marzo de este año. Y posteriormente, como ahí está señalado también, el Comité Olímpico Internacional, una vez recogidas todas las garantías y tenido presente todo el dossier que se ha entregado, determinará a través de su comité ejecutivo la propuesta para designar a la sede que va a albergar los futuros Juegos Olímpicos de la Juventud. En ese aspecto yo quisiera aquí agradecer a distintas organizaciones que han intervenido en este proceso y que por supuesto nos entregan la información técnica y nos valida esa información para poder aportarla. Por ejemplo, con el Ministerio de Vivienda respecto de una nueva villa, ¿no? Y que hay que proyectar su ubicación. Ya hemos tenido la reunión, ya se nos ha señalado el espacio que podría tener sobre el trabajo técnico que ahí se ha ido generando, así que eso también lo aportaremos en el dossier futuro. Y con el Comité Olímpico de Chile respecto a todos los temas que deben ser canalizados a través de ellos para ir cumpliendo este propósito. Eso es respecto a los Juegos Olímpicos de Verano. Como decía, presidente, la presentación del dossier completo se lo vamos a dejar. Hay una presentación y está incluida en la página como un documento oficial al Comité Olímpico Internacional. Ahora, este proceso sigue adelante. Nosotros dejamos como reseña, dado que así fue mencionado en el documento, a pesar de que el Comité Olímpico ya no habla de una fecha hasta que se ha concretado, sino nos dice siga en un proceso de postulación a Juegos Olímpicos. Si uno lo mira, podría ser que esta candidatura sea considerada para el 2036 o para el 2040 o para otra. ¿Por qué? Porque las definiciones ahora el Comité Olímpico las está haciendo con una gran antelación, está retomando ese camino y ahí nosotros vamos a seguir el proceso que nos corresponde y por supuesto en cada uno de estos eventos entregaremos la información y los documentos que corresponden, incluidas las cartas y todos los procesos reservados que el Comité Olímpico en su momento nos ha hecho saber. Esta información que si uno ingresa al link del Comité Olímpico era privada, 2 días antes hacen llegar la información y solicitan reserva hasta que ellos mismos publiquen oficialmente todos los escenarios que corresponden. Básicamente es eso, es un largo proceso, yo no quisiera, lo podemos hacer llegar, pero está delineado y formateado cuál es el proceso que hay que seguir para ir completando toda la información, donde estén las sedes, donde están las capacidades, donde están los recursos invertidos, donde están las proyecciones de asistencia, entre otros aspectos que son muy valiosos. Creo que este es un muy buen paso para
para Chile si uno de verdad proyectara el poder ser anfitriones de los Juegos Olímpicos de la juventud. Creo que sería un paso muy significativo en el rango etario que tendrían esos deportistas, 14 a 18 años. Creo que es un paso valioso, pensando no solamente en el alto rendimiento, sino pensando en la proyección deportiva, en la formación de talento y en continuar proyectando a nuestro país no solamente como anfitrión, sino con mayor expertise deportiva. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Le vamos a ofrecer la palabra a los diputados y diputadas de la comisión. Diputado Marco Antonio Zulantay. Muchas gracias, presidente. Mire, me llamó mucho la atención esta fórmula de postulación, en el fondo que es como un banco de postulaciones, ¿ah? A nivel mundial y van quedando los países. Yo creo que es bien sabio eso, porque justamente cuando un país hacía un esfuerzo para una fecha, después por cualquier motivo se podía caer, ya quedaba fuera y ninguna posibilidad en las próximas décadas. Y eso yo creo que es bien injusto, especialmente por los países que buscan la oportunidad por primera vez de tener un evento tan grande como los Juegos Olímpicos, digamos. Así que en ese sentido me llama positivamente la atención de que se haya adoptado esa medida a nivel mundial, digamos, del comité, y que Chile esté dentro de esa situación. Lo otro, también positivo según mi punto de vista y algo de experiencia, es que cuando se trabaja planificadamente una carta a corto, mediano y largo plazo, normalmente, en todo sentido, se logran buenos resultados, especialmente en estos eventos de alto impacto. Lo tercero que quiero comentar es que justamente, por lo menos yo fui testigo de Santiago 2023, Mundial Sub-20, y lo que fue la organización y lo que se vio hacia afuera, que finalmente es muy, si no lo más relevante, en el fondo nuestro país, yo creo, y esto es mi opinión personal, yo creo que quedó bien parado, lo hizo bien, y eso yo creo que debe tener la misma correlación con la organización interna, donde siempre vamos a pensar de que las cosas pueden hacerse mejor desde el punto de vista administrativo, los informes después de Contraloría, y una serie de cosas que corregir en lo interno, pero yo creo que peor sería que haya un desastre interno, no es este caso, pero es un ejemplo, y que también sea un desastre la organización del mismo evento. Yo creo que eso es el peor de los mundos. Hemos hecho buenos eventos, como decía, hacia afuera, y siempre con la autocrítica que tenemos que tener para mejorar los procesos internos, y siendo así y que sea de esa la fórmula de trabajar, yo creo que vamos a tener muchas posibilidades de seguir organizando eventos a gran nivel como fueron, por lo menos lo que yo fui testigo presencial, porque fui a los estadios, vi las competencias, que fue Santiago 2023 y el Mundial, sobre todo Sub-20 de fútbol masculino, donde esa final en el Estadio Nacional, los que seguimos las redes de las páginas deportivas, mundiales, etcétera, todavía hay imágenes ahí porque están ya señalando algunos jugadores que eventualmente pueden ser los astros mundiales de la próxima década. Así que eso es muy positivo, creo yo, y insisto en mi punto de vista de trabajar planificadamente, el deporte es una muy buena acción. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Diputado Tapia. Sí, bueno, vi gran parte de la exposición, la última parte me la perdí. Pero sin lugar a duda aquí hay una tremenda mirada de futuro y yo creo que eso hay que rescatarlo, porque organizar este tipo de eventos no es en 2-3 años, van a pasar un par de gobiernos, esta es una política de Estado. Y yo en ese sentido, ministro y presidente, a través suyo, yo quiero felicitar al ministro, a todo su equipo. Yo creo que lo que aquí se ha planteado, Santiago 2023, el Campeonato Mundial Sub-20, yo creo que les dio una categoría al país y esos dos eventos son los avales para lo que va a pasar a futuro. Así que me parece que nos quedan 2 sesiones antes de terminar esta etapa legislativa y no sé si vamos a tener al ministro en alguna de las próximas, puede que no lo tengamos, pero aprovechando al tío ministro quiero agradecer el gran trabajo que han realizado. Yo creo que ha sido un trabajo serio, un trabajo responsable, un trabajo transversal más allá de lo político, porque aquí siempre es una comisión bien particular que es transversal, el deporte es transversal, no tiene un sesgo político, así que felicitarle por todas estas iniciativas y por dejar caminando este tremendo proyecto hacia adelante, así que espero que de todas maneras nos vamos a seguir viendo en el ámbito deportivo
pero yo creo que ha sido una buena experiencia el trabajo suyo y yo creo que ha dejado un buen trabajo, ha dejado una buena base para el ministerio que viene ya a contar del 11 de marzo. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Tapia. Y efectivamente me señalan desde la Secretaría que la próxima sesión lo vamos a invitar, ministro. Le va a llegar una invitación. No sé si alguien más quiere tomar la palabra por la presentación. Diputado Olivera. Gracias, presidente. Bueno, sumarme a las palabras que me han antecedido, mis colegas. Solo hacer algunas preguntas respecto de lo que se ha planteado, que me parece muy bueno. La verdad es que a mí no me sorprende tanto porque sabemos que en el mundo del deporte todo se planifica y todo se trabaja con una mirada a corto, mediano y largo plazo. Pero sí me gustaría saber cuánto le cuesta a Chile la postulación, hablando económicamente, o sea, hablando de números. ¿Tiene algún costo la postulación? Yo recuerdo que para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos, Panama Sport, por ejemplo, siempre exigen unas cuotas para poder estar dentro del evento. Entonces, me gustaría saber si en este caso es lo mismo y cuánto le cuesta eso al país. Y también saber si se va a continuar con la misma modalidad en cuanto a la organización de los eventos. ¿A qué me refiero con esto? Siempre que se han realizado mega eventos deportivos en Chile, se hace a través de una corporación que está mandatado por exigencias internacionales. Entonces me gustaría saber si va a seguir con esa misma modalidad de la creación de una corporación, en este caso, para los distintos eventos, llámese Juegos Olímpicos para la Juventud o Juegos Olímpicos de Verano. ¿Por qué lo pregunto? Porque a propósito de la creación de la unidad nueva, ¿cierto?, que se crea, valga la redundancia, dentro del IND, quiero saber ahí qué va a pasar con eso, porque recuerdo perfectamente que el exdirector dijo que eso se había creado precisamente por las críticas que se le habían hecho a las corporaciones. También quiero dejar en claro, presidente, que aquí las críticas que se le hacen a las corporaciones, desde mi persona, no es porque yo esté en contra de las corporaciones, sino que es porque lamentablemente en Chile las corporaciones, por lo menos en el ámbito del deporte, tienen poco control, o casi nada de control, casi nada de fiscalización. Y eso nos quedó ahora nuevamente claro con todo lo que ha ocurrido con el Parque Cerrillo. Entonces, por eso me gustaría saber si finalmente se continúa con esa misma modalidad o esta nueva unidad que se creó dentro del IND va a ser quien va a tomar y se va a hacer cargo de estos eventos deportivos a futuro en el caso de que Chile sea sede. Y también le pregunto, por su intermedio, presidente, al ministro, ¿qué quiere decir dejar todas las garantías? ¿Qué significa eso? Aparte del ejemplo que dio, ¿qué más significa dejar todas las garantías? Y respecto de la villa, esa villa posible que se podría levantar, saber en qué lugar se podría, o se ha estado pensando que podría quedar instalada. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada, y le damos la palabra al ministro solo para complementar. Si hay algún presupuesto ya destinado para el año 2026, ya sea la unidad de grandes eventos deportivos u otra entidad, para efecto de lograr estas postulaciones de Chile a ser organizador de los eventos. Bien, ministro. Gracias, presidente. Lo primero, el valor que está considerado, voy a hablar en lo grueso primero, tiene considerado el 70% de la inversión desde el rol del Estado, tratando de promover que el aporte privado, la gestión privada también sea de estímulo para conseguir ese valor restante. Por lo tanto, para tener el número preciso y no hacerlo, se lo enviamos en un documento en la semana en términos de cómo está considerado. Solo tengo claro que hay un 70 y un 30. Lo segundo, respecto de la unidad que organiza, el mismo definición del contrato de ciudad sede es el que hace exigible esta situación.
Nos ha pasado en la experiencia que hay algunos eventos, como nos pasó con la AmeriCup, o como nos pasó con el Mundial de Ciclismo Pista, o como nos pasó con el Mundial Sub-20, que conversando con la matriz, por así decirlo, dijimos, mire, tenemos esta opción para organizar. Y les pareció adecuada y se pudo hacer a través de la unidad de grandes eventos. Y no tuvimos problema. Entonces, ahí necesitamos esperar el momento en que venga esta definición y nos digan, mire, este es el contrato que usted tiene que dar cuenta por ser ciudad anfitriona. Así lo decía por lo menos el acuerdo con Panam Sport respecto de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Respecto de las garantías, básicamente, y esto está pasando en todos los eventos, nos pasó en el Mundial Sub-20, nos pasó con el Ministerio de Seguridad respecto de los procesos de seguridad tanto de lugares de entrenamiento, lugares de competencia y traslado de delegaciones, donde es el Ministerio de Seguridad el que debe garantizar que se va a cumplir ese proceso destinando la dotación que en su criterio y en su experiencia sea la necesaria para dar óptimo cumplimiento, que las delegaciones puedan trasladarse, que lleguen en tiempo y forma a los lugares que corresponda. Y así va pasando con los distintos servicios, nos pasa con aeropuerto, que ahí concurren diversos servicios estando presentes, la Dirección General de Aeronáutica, PDI, el SAG, etcétera, y cada uno de ellos debe cumplir un protocolo para dar cumplimiento tanto a las normas en nuestro país como a la facilidad de acceso de las delegaciones que están trasladándose hacia nuestro país. Y básicamente dice en relación con ese tipo de garantías de acuerdo a cada uno de los servicios. De acuerdo a lo que consultaba la diputada presidente de la Villa, el Ministerio de la Vivienda nos emplazó inicialmente un par de recintos que podrían estar disponibles. Nosotros hemos tenido hace 2 semanas atrás una reunión con el Ministerio y con el Ministro y él nos ha mencionado que por el cronograma hay un sector que está avanzado en Cerrillos y que podría mantener un esquema similar al que se utilizó en la Villa Panamericana y Parapanamericana, ¿no? Donde se construyeron 1.355 departamentos y que creo yo ha resultado una muy buena experiencia. En ese espacio todavía quedan recintos disponibles y son los que ahí están considerados para poder trabajar en este proyecto futuro. Respecto de presupuesto, nosotros hoy solamente tenemos dentro de nuestro marco presupuestario lo que pueda corresponder a las reuniones y a solo gestiones documentales. No tenemos de momento ningún compromiso de un pago previo o de algún valor distinto. El presupuesto no lo considera porque tenemos que esperar que esto se produzca y no hay, en el caso de los Juegos Olímpicos, un pago a una entidad deportiva superior. Básicamente es el compromiso de la ejecución de acuerdo a los términos que se han comprometido en el contrato. ¿No? Sí. ¿Alguno de los diputados quiere preguntar algo más? ¿No? Diputado Celis. Gracias, presidente. No, uniéndome a la pregunta que hizo la diputada Olivera, claro, es obvio que todas estas gestiones, acciones requieren una serie de recursos, ingresos, gastos, costos, pero yo quisiera saber cuánto es lo que se ha invertido hasta ahora. ¿Hay cifras que se han o recursos que se han gastado hasta ahora y cuánto es el monto? Gracias, presidente. Gracias, presidente. Lo podemos desglosar. Básicamente son los viajes que se han realizado con motivo que tenían doble objetivo: estar presente acompañando en los Juegos Olímpicos de París 2024 y además participar en estas reuniones. Posteriormente, yo diría que el único viaje que es distinto es cuando fuimos convocados a Lausanne, Suiza, junto con el Comité Olímpico Chileno, a estas reuniones presenciales. Es el único evento
quedado obligado a un costo adicional. Todo lo demás ha sido el trabajo para producir el dossier, todo el trabajo técnico que ahí se ha realizado, pero no hay un gasto o una inversión que se haya debido pagar distinta. Y si yo bien recuerdo, en el presupuesto también estaba destinado un monto para... a ver, hay un monto, si bien recuerdo, que estaba destinado para las gestiones que hay que seguir realizando para que así Chile sea sede para los Juegos Olímpicos. Es efectivo eso, ¿no? Sí, sí. Entiendo, presidente, que hay, porque aquí vamos a tener, probablemente vamos a tener que cumplir con asistir, las próximas autoridades van a tener que asistir a entrevistas, a reuniones, van a tener que recibir a delegados. Eso es algo que se debiera producir entre abril y mayo del 2026, recibir a las autoridades del Comité Olímpico Internacional para visita a los recintos, para visita a los lugares de proyección de la villa, etcétera, y todo eso tiene un costo futuro. ¿Y en qué fecha uno ya podría saber que Chile puede ser sede de los Juegos Olímpicos? Junio del 2026. Esa es la fecha que se ha estimado por el Comité Olímpico Internacional. Ellos en este cronograma han planteado, voy a ir a las 3 fechas fundamentales: 20 de marzo para entrega de todos los cuadernos con garantías incluidas, abril y mayo sin fecha fija para visita a los 3 países que están en este proceso final, y junio para la definición de la ciudad anfitriona. Esos son los... Okay. Gracias. Diputado Olivera. Gracias, ministro. Sí, yo solo para no quedarme con la duda. Cuando hablamos de la garantía, entonces estamos hablando más que nada de los estándares, de la garantía de seguridad, pero de los estándares también que el país tiene que cumplir para poder realizar un mega evento como es un Juego Olímpico. Porque no es lo mismo el estándar que se exige para los Juegos Panamericanos o Panamericanos que lo que se exige para los Juegos Olímpicos o Juegos Paralímpicos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ve usted a Chile para poder proyectarse, a lo mejor no para el 2036, sino que para el 2040, pensando en que el tiempo corre súper rápido? Y bueno, da lo mismo cuál de las 2 fechas, pero mientras más tiempo tiene un país para prepararse, mejor. Pero ¿cree usted como ministro que ha estado en todo este proceso que Chile pueda llegar a ser sede de un mega evento como un Juego Olímpico y Juego Paralímpico? Gracias, presidente. La experiencia que se ha ido generando en estos diversos eventos nos ha permitido, creo yo, una capacidad de no solamente poder gestionarlo adecuadamente, sino también ir asumiendo nuevos desafíos. Hoy día, si usted me pregunta, por ejemplo, del remo y el canotaje, que ha sido una disciplina que le ha ido tan bien últimamente, uno diría, bueno, hoy día tenemos Curauma, tenemos la Laguna en Laja, tenemos la Laguna San Pedro, tenemos, o sea, espacios hay, condiciones técnicas hay, condiciones logísticas también. La infraestructura de base que ha quedado es muy positiva. Probablemente el desarrollo de los Juegos Olímpicos de la Juventud hoy día también resultan muy oportunos en términos de proyección y de desarrollo y crecimiento. Así que yo creo que Chile se encuentra en un muy buen estado para ejecutar este tipo de eventos. Esta diversidad que se ha producido entre ciclismo, fútbol, hockey, césped, Panamericano juvenil, tenis menores, creo que ha sido muy virtuoso y ha sido también una buena oportunidad para ponernos a prueba. Y como señalaba el diputado, yo creo que externamente se han visto de muy buena manera. Y no solamente el evento, sino también el país. Yo recuerdo con el ciclismo, deportistas fueron a Farellones y enviaban imágenes y hacían relatos de la experiencia, y creo que eso es inigualable. Así que yo creo que nuestro país está en un muy buen pie para seguir adelante con estos proyectos. Presidente, una cosita más.
solo solicitarle a la comisión que una vez que se tenga ya como claridad en cuanto a si va a ser la unidad de grandes eventos deportivos o se tiene que crear una corporación, que esa información se le pueda hacer llegar a la comisión, porque yo entiendo que para los mega eventos deportivos sí o sí se tiene que crear una corporación para tales fines. Entonces, porque no estamos hablando de un evento en particular, no estamos hablando, por ejemplo, de un Panamericano específico, estamos hablando de un mega evento deportivo. Y por lo menos lo que uno ha ido entendiendo en la historia es que eso se da en todo el mundo. Entonces sería bueno tener claridad en eso cuando ustedes lo sepan también, presidente. Gracias. Bien, vamos a tomar ese acuerdo y vamos a oficiar para que cuando se tenga la claridad respecto a la situación se pueda informar a esta comisión. Bien. A ver, ¿cómo eso? ¿Qué tipo de pregunta? ¿Tenemos otro tema, diputado? Sí, no, es muy breve, aprovechando que está presente, yo sé que él dirige la UNESCO. Tengo entendido que usted preside la UNESCO, ¿no? Ministro. Ojalá presidiera la UNESCO. Bueno, o es representante de la UNESCO. Lo que pasa es que a través de CONSUDE hay la presidencia de CONSUDE, que por lo demás el cargo de presidente del Consejo Sudamericano de Deporte continúa para Chile. Yo dejo esa labor, pero quien asuma como ministro o ministra de Deporte va a seguir siendo presidente de CONSUDE hasta fin del 2026. En ese rol es que fuimos convocados por UNESCO para integrar, entre otras comisiones, una que correspondía a WADA, la Agencia Mundial Antidopaje, producto de las complejidades que tuvo el caso de los atletas chinos en los Juegos Olímpicos anteriores. Y ahí nos tocó participar de forma permanente. O sea, Chile mantiene ese cupo, digamos. Mantiene ese cupo, así perfecto, es. Ya, okay. Era una duda que tenía. ¿Quiere postular al ministro a la presidencia? No. ¿A la ONU o alguna cosa? No, yo no voy a ser ministro del deporte, pero tenía esa duda. Yo sabía que usted tenía ese cupo, pero mi duda era si terminaba una vez que él dejaba el cargo. ¿Continúa ese cupo con quien asuma esa cartera, digamos? Sí, gracias, presidente. Sí, continúa ese cupo y es más, en abril próximo entiendo que es la próxima sesión del CONSUDE del 2026. Perfecto. Okay, gracias, ministro. Ministro, nos queda el segundo tema de tabla, así que vamos a continuar el análisis del contenido del informe final número 738 del 22 de diciembre de 2025, elaborado por la Contraloría General de la República relativo al convenio entre el Instituto Nacional de Deporte y el Comité Olímpico de Chile, COCH, para la ejecución de recintos deportivos en el Parque Bicentenario Cerrillo, asociado al legado de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Para tales efectos se encuentra invitado el ministro del Deporte, don Jaime Pizarro Herrera, el director del Servicio Metropolitano, don Roberto Acosta Querum, el cual se ha excusado, tampoco ha señalado que alguien venga en su representación, y el presidente del Comité Olímpico, don Miguel Ángel Mujica Brain, el cual también se ha excusado. Respecto al caso del Servicio Metropolitano, vamos a volver a invitarlo, teniendo en cuenta que opera la subrogancia, debido de haber venido el subrogante legal si se encontraba con feriado legal. Bien, así que vamos a volver a oficiar en esos términos. Le ofrezco la palabra, ministro, sobre este tema en particular, si tiene algo más que agregar, sin perjuicio de que la sesión anterior estuvo el IND acá y también la subsecretaría haciendo la explicación. Así es, gracias, presidente. Sí, básicamente yo creo que haciendo referencia a una solicitud que la diputada Olivera manifestaba en torno a las denuncias que se realizaron con motivo tanto a la sustracción de material y equipamiento. Hay que recordar que hubo un camión que fue sustraído completo, que después fue recuperado, pero que de esa recuperación solo fue parcial, no fue total. O sea, ahí habían insumos que no fueron recuperados. Y hay que conocer cuál es el estado final de esa situación. Yo entiendo que eso está documentado, por lo tanto creo que eso sería oportuno también tenerlo. Ahora, respecto de las situaciones de
de los recintos, creo que también es algo que hay que terminar de clarificar, y en ese aspecto el Instituto Nacional de Deporte dio sus puntos de vista, el Comité Olímpico entregó un cronograma respecto de lo que ahí habría acontecido, y creo que es importante también tener la mirada del Serviu respecto de cómo llevar adelante estos procesos, también pensando en el futuro, ¿no? Porque creo que ahí, por las dimensiones, territorios y por las diversas comunas donde hay parques deportivos, además, creo que podría ser muy interesante poder tener esos alcances. Bien, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta al ministro respecto a la situación del Parque Cerrillos. Diputado Olivera. Presidente, bueno, quiero leer el documento que envió el Comité Olímpico porque está como cronológicamente ahí la parte que nos quieren comentar ellos. Pero mire, presidente, porque a mí me interesaba de todas formas saber si aquí se hizo alguna denuncia o se tomó alguna acción, porque si bien acá la justificación la semana pasada, de parte de las personas que vinieron en representación del IND, fue decir, el espacio le corresponde al Serviu y quien lo tomó en el fondo se hizo cargo fue el Comité Olímpico de Chile. Entonces, finalmente, yo no sé si alguna de esas dos, bueno, hubo una persona acá que dijo que el Comité Olímpico había tomado acciones legales, que había levantado denuncia ante el Ministerio Público. Por eso era importante también escuchar al Comité Olímpico de Chile, en el fondo, para que nos digan en vivo y en directo si eso es así, porque además el oficio demora en tener respuesta. Pero también es importante saber qué pasó con esos materiales que fueron recuperados, porque yo supe, presidente, lo dije hace un rato atrás, que he tratado de hacerle seguimiento a este tema, y supe que hubo muchos de estos materiales robados, pelotas, guantes, etcétera, etcétera, que estuvieron siendo vendidos en el mercado negro. E incluso se le ofrecían a las mismas personas que pertenecen a este deporte. Entonces, y esa es mi preocupación, porque finalmente aquí hubo un desmantelamiento, hubo, no voy a decir pérdida, lo voy a decir como corresponde, hubo robo de materiales que le correspondían a el béisbol, al softball, que le correspondían a todas las personas, las mujeres sobre todo, que estuvieron en esta comisión en algún momento, ilusionadas, porque se le había comprometido un espacio, y lamentablemente hoy día vemos que este robo que ocurrió en diciembre del 2023, hoy día no hay respuesta respecto de eso. Entonces, no estamos hablando solo de materiales, presidente, estamos hablando de recursos públicos, recursos del Estado, que eran y estaban destinados para algo en específico. Entonces, a mí no me cabe en la cabeza que un espacio en donde se invirtió supuestamente más de 8.000 millones de pesos, no olvidemos que al principio en un inicio eran 9.127 millones, pero finalmente se deja en un poquito más de 8.000 millones de pesos, no me cabe en la cabeza cómo una inversión de esa magnitud, parte de ella, porque no voy a decir que toda, porque sabemos que en la cancha del voleibol está, que hay estructura ahí, pero parte de ella simplemente fue robada. Y aquí, o sea, es como que no importó. Por eso para mí es importante saber si aquí de verdad se tomaron acciones legales y a quién le corresponde tomar esas acciones legales, porque se tira la pelota entre unos y otros. Y lo dije la semana pasada, para mí, presidente, aquí todos son responsables, todas las instituciones que tenían que velar por esos recursos no lo hicieron. Entonces hoy día tenemos un informe que por lo demás hace más de un año habíamos advertido las cosas que estaban ocurriendo, pero tampoco se consideró esas advertencias. Y esa es la inquietud que me queda a mí hoy día, de saber finalmente quién se va a hacer responsable de esto. Lo dijimos la semana pasada, yo creo que nadie. Yo creo que aquí no va a haber responsabilidades, no va a haber... Pero de verdad me gustaría y me encantaría saber si efectivamente existieron esas denuncias y qué respuesta han tenido, porque ha pasado más de un año, o sea, estamos hablando del año 2023.
el robo fue después de los Juegos Panamericanos, en diciembre del 2023, entonces han pasado 2 años, perdón, no 1, 2. Entonces, ¿cómo en 2 años no vamos a tener respuesta? Y esa es mi pregunta, mi inquietud, presidente. Yo le agradezco al ministro porque hoy día no se hizo presente el Comité Olímpico, no se hizo presente el Servicio Metropolitano. La semana pasada vinieron personas acá que estaban todos nerviosos, y de verdad lo digo con harta hasta incomodidad sentimos, por lo menos yo, de ver a las personas acá poniendo la cara, cuestión que no les corresponde, y hoy día, después de 2 años, no tenemos respuesta frente a esto. Entonces, no sé qué más se puede hacer. Yo no sé, el ministro antes de irse, ojalá antes de dejar la cartera, pudiese tener respuesta y enviarla a esta comisión. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputada. El diputado Enrique Lima ha pedido la palabra también. Sí, en relación a lo mismo, presidente, solamente consultar si hay acciones donde se haya hecho parte del Ministerio de Deporte, me refiero a acciones penales, y si es así, ¿cuál es el estado de la investigación, si ustedes tienen conocimiento al respecto? Ministro. Gracias, presidente. A lo mejor para Hugo nos puede ayudar a complementar un poco lo que ha sido también esta experiencia. Sí, presidente, eso, gracias. Don Hugo Castelli. Sí, por su intermedio, señor presidente. Bueno, nosotros estuvimos bien atentos a la exposición a las exposiciones que se hicieron la semana pasada en la comisión. Este es un tema que nosotros desde Subsecretaría, que es la que por ley lleva la relación con el Instituto Nacional del Deporte, se ha estado siguiendo. Recordemos que el primer convenio de transferencia para los recintos de Cerrillo, que contemplaban béisbol, softball y voleibol, partieron el año 2021. El 2022 se toma de razón con varios alcances de la Contraloría, entre ellos uno, el más importante, que desde el punto de vista de la asesoría jurídica fue bien comentado internamente en el servicio, ministerio me refiero, por cuanto la observación de la Contraloría, y podemos hacerle llegar el alcance, aunque es de conocimiento público, era que los anexos de los convenios de transferencia deben ser legibles, por lo tanto había una ilegibilidad detectada por la primera Contraloría Regional al tomar de razón del convenio de transferencia. Entonces, daba la alerta de que era un tema que había que hacer seguimiento, para efectos de que era la urgencia en ese momento, las obras estuvieran ejecutadas para el evento deportivo. Luego pasan los hechos que han sido relatados y denunciados, y se produce esta situación en que no está determinada la responsabilidad de la custodia del recinto con posterioridad del evento. Sobre el particular, es bien importante tener a la vista las respuestas que se dieron en la presentación que hizo el Instituto Nacional del Deporte, por cuanto hay una segunda instrucción de iniciar un procedimiento disciplinario en el instituto, que debe ser informado a la unidad respectiva de la Contraloría. Nosotros como subsecretaría solo tenemos la facultad de pedir cuenta del cumplimiento de esas instrucciones. No tenemos la facultad de ejercer acciones directas inmediatamente porque somos servicios diferenciados, respecto del cual solo tenemos una supervigilancia. Comentarles sobre el particular, que este es un tema que también hemos comentado internamente para los que somos más antiguos en el servicio. Ya es una segunda o tercera administración donde se ha develado esta deficiencia en la estructura institucional, respecto de la cual la supervigilancia que ejerce el Ministerio a través de la subsecretaría sobre el servicio relacionado, que es el Instituto Nacional del Deporte, es una supervigilancia sin apellido. No tiene... no es una supervigilancia disciplinaria, no es una supervigilancia técnica, por lo tanto ese es un tema que debe ser mejorado o perfeccionado si uno quiere alentar, ¿no es cierto?, a que esta institucionalidad pública del sector deporte opere de mejor manera. Ese es un tema que ha sido diagnosticado, ha sido comentado. Nosotros tenemos como condición prelegislativa enviado un proyecto de ley que está actualmente en revisión del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia abordando este tema. La administración anterior también trabajó en un proyecto de ley para abordar la misma materia. Por lo tanto, creemos que efectivamente es un tema que debe ser perfeccionado. En esta supervigilancia lo que nosotros hemos hecho es oficiar al instituto. Entiendo que el 2023 se enviaron un par de oficios.
Ahora que se puso el tema por este nuevo informe final de la Contraloría, lo vamos a hacer nuevamente desde la Subsecretaría de pedir oficios pidiendo cuenta del cumplimiento de los plazos, porque además la Contraloría es súper rigurosa en pedir que esto se informe dentro de ciertos plazos, ¿no es cierto? Y por lo tanto esas son las acciones para las cuales estamos habilitados legalmente. Más allá de eso, es importante sí también señalar que alcanzamos a mirar el oficio que envió el Comité Olímpico hoy día y dan cuenta de una denuncia presentada al Ministerio Público. Está el rol único individualizado. Por lo tanto, nosotros ahora con esa información, evidentemente desde la Subsecretaría vamos a pedir cuenta. Como es una denuncia, quienes tienen formación jurídica sabrán que no es una investigación que esté activa. Generalmente es a través de la querella que uno puede estar pidiendo diligencias para activar un procedimiento de ese tipo. Por lo tanto, vamos a hacer la consulta, vamos a ver si es que se nos informa y también el Comité Olímpico, requerirle al Comité Olímpico que también, como ellos son los denunciantes, pedir que se informe a ver cuáles son las diligencias, si es que hay investigación, si es que hay informe de la Policía de Investigaciones o de Carabineros, en su caso respecto de averiguar e informar a la Comisión del avance de esa situación en particular. Respecto de la determinación de responsabilidades, que la diputada, por su intermedio, señor presidente, ha sido bien enfática en ese tema, claramente son los procedimientos sumariales instruidos tanto en el Instituto como en el Servicio de Vivienda y Urbanismo Metropolitano los que van a dar luces. Al contrario de la desesperanza que expresa la diputada, por su intermedio, señor presidente, esas investigaciones o esos procedimientos disciplinarios tienen que tener un final en la cual se establezca algún tipo de responsabilidad y en eso esperamos, ¿no es cierto?, que la Contraloría ejerza sus funciones, porque son ellos los que finalmente a través de estos informes de auditoría van monitoreando el cumplimiento de estas obligaciones por parte de los servicios públicos. Eso, señor presidente. Muchas gracias, Hugo. Diputado Enrique Lee. Sí, presidente, hacer varios alcances. Primero, que Contraloría, y hemos tenido a la Contralora presente en diversas comisiones, ha sido claro en que normalmente en sus resoluciones ellas aconsejan, sugieren, pero finalmente el responsable del proceso administrativo de la sanción son las jefaturas que corresponden. Primera cosa. En relación a la pregunta que hago respecto a la denuncia, más allá de que puedan haber falencias en la estructura interna y en la caracterización de la función pública, hay que recordar una cosa: los funcionarios públicos tenemos la obligación de denunciar los delitos. Eso no tiene que estar en un descriptor de cargo. Si yo estoy viendo que me están robando algo que se compró con recurso público, mi deber es denunciarlo. Y por último, presidente, a través suyo, esto de que se necesita una querella no es así. Usted puede, como parte interesada en que se conozca el resultado de la investigación, consultar a Fiscalía, al estado de la investigación. Eso es así. Hay una carpeta investigativa, o a lo mejor se archivó. ¿No? Por eso que la consulta es en qué estado está. A lo mejor está archivado, no lo sabemos. Pero para eso también tiene que el órgano administrativo tener esa virtud de ocuparse del buen uso de los recursos. Pero bueno, espero yo, al igual que la diputada Olivera, que esto tenga un buen resultado y que no quedemos con esa sensación de que la plata se nos va de las manos. Presidente, si me permite, me gustaría cambiar de tema, aprovechando que tenemos al ministro probablemente, no sé si la próxima semana vendrá, yo creo que lo más probable es que no, una cuestión más general. Presidente, si será posible, con un tema de trabajo futuro, conocer a través del ministro en estos años que él tuvo a cargo su cartera, y que por lo menos yo creo que esta comisión en términos generales lo tiene muy bien evaluado, ¿qué es lo más difícil que usted a cargo de la cartera le tocó vivir, o encuentra la principal dificultad para aspirar a algo que todos los que estamos acá en esta mesa queremos, que es el desarrollo del deporte? ¿Dónde usted, desde esa posición, de esa perspectiva, usted encuentra que están las mayores dificultades y cómo pudiéramos nosotros ir allanando el camino para ir mejorando? Le agradezco la pregunta, diputado, pero antes vamos a ver si cerramos el tema del informe final 738. No sé si hay alguien que tenga alguna otra intervención, alguna otra pregunta respecto a ese tema. ¿No? Ministro, subsecretario, ¿algo que quieran agregar, don Hugo? ¿No? Se cierra entonces
ese punto, y como tenemos citado al ministro para la próxima semana, y como sí, invitado, ministro, le damos la palabra si quiere responder la pregunta del diputado humanamente hablando, Enrique Lee. Gracias, presidente. Yo creo que es una reflexión que tiene distintas áreas. Probablemente Deportes pocas veces había gestionado tantos proyectos legislativos o formar parte de esa iniciativa. Tuvimos el tema de la ley panamericana, tuvimos temas de dopaje, tuvimos el tema de los 60 minutos de actividad física y deporte a nivel escolar, y creo que eso es un ámbito. Si lo miramos desde el punto de vista de del desarrollo de la gestión y del territorio, nosotros creo que en el avance del tiempo pudimos ir como ampliando esa relación y gestión, tanto con municipios como con gobiernos regionales. Hemos tenido muy buenas experiencias, muy positivas, incluso para lograr resolver situaciones que estaban desde mucho tiempo algo detenidas o limitadas. Hemos tenido la posibilidad de llevar muchos eventos a regiones, de trabajar mucho con regiones. Nos alegra enormemente esta situación, por ejemplo, de que eventos privados van ampliando su cobertura territorial. El rally móvil partió en Copiapó y terminó en Aysén, y creo que eso es muy positivo. Hoy día los triatlones, tenemos a Pucón, también tenemos a Valdivia, ahora se abre Coquimbo y se anunció también en Pucón que va a haber un triatlón en Tarapacá. Y digo eso porque creo que el ir acercando diversas actividades a diversos territorios, ir teniendo presencia, a mí me tocó estar el jueves y viernes de la semana pasada, recuperación de recintos del IND en Chonchi, en Achao, después acompañar al municipio de Ancud en un mejoramiento del estadio Joel Fritz, después ir y cruzar a Calbuco para ir a la isla Puluqui y tener una cancha de futbolito sintética. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Porque creo que los territorios son extremadamente importantes y creo que en el avance del tiempo hemos ido avanzando bastante en eso. Y yo invitaría a que ojalá eso se pueda mantener. Y es lo mismo que nos ha pasado con el mejoramiento de la infraestructura deportiva escolar. A veces una multicancha, un baño, un camarín, una iluminación, un piso de un recinto es absolutamente vital para poder impulsar más actividad. Así que yo le diría que ha sido una experiencia que, claro, en el avance del tiempo nos fue abriendo más espacio. Probablemente el 2023 quedó muy focalizado en lo que era el desarrollo de los juegos y la infraestructura del Parque Estadio Nacional y de las otras sedes que no eran pocas. Pero creo que en el avance del tiempo fue muy positivo. Yo agradezco mucho y partí diciéndolo a la comisión también, porque nos ha tocado interactuar con muchos de ustedes en diversas actividades de contenidos también muy dispares, a veces con infraestructura, como pasó en el Maule, con la mejora del estadio, pero también con proyectos que tienen un contenido entre lo deportivo y lo social que también es muy valioso. Así que yo creo que ha sido una muy buena experiencia. Y creo además que esta plataforma de más actividades, de más eventos, es muy positiva para el futuro. Hemos visto aquí lo que convocan los eventos, ¿no? FIFA, por ejemplo, nos dijo en un momento, si tenemos 300.000 asistentes con ticket, nosotros quedamos contentos. Hubo 585.000. Entonces eso muestra que efectivamente el país está preparado, el país quiere más actividad, quiere tener más eventos, las regiones quieren ser más partícipes. Fíjese que Maule logró tener la mejor asistencia de la primera fase del Mundial Sub-20. Entonces son ejemplos que los datos son muy potentes, así que yo reitero mi agradecimiento, presidente, para quienes han participado en esta comisión, para la disposición que siempre han tenido, porque entiendo que tenemos que cumplir los roles por los cuales estamos sentados en esta mesa, pero que se ha hecho siempre con mucho aprecio, con mucho afecto y con mucho respeto. Muchas gracias, ministro. Y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.